Agente Turbo capítulo 2. Se vería a Josh en el suelo, sufriendo ante el contacto de ese líquido verde, viendo borrosamente la luz de la habitación, pero esta sería cubierta por una silueta que al verlo mostrando signos de dolor solo atinaría a gritar. Este hombre sigue vivo. All right, squaddies, time to hero up. Se vería como alguien de ojos azules abre los ojos ante una repetitiva alarma acompañada de una intensa luz roja. Poco a poco se levanta de la camilla solo para estirarse, así al terminar se coloca un intercomunicador en su oído izquierdo. Es bueno tenerte con nosotros, agente, diría una voz femenina. Suena como si me extrañaste, agente Hill, diría el hombre castaño colocándose un cinturón que tendría una hebilla de un halcón, así también activa un brazalete en su muñeca con pantalla, dejando ver el mismo símbolo de halcón. Con esa actitud les romperás el corazón a tus admiradores, diría en tono burlón. Solo apégate a la misión, agente, diría Hill algo ruborizada pero seria. Ese comentario le sacaría una pequeña risa al hombre, que se pondría una máscara negra con un visor verde donde al ajustarla activa el visor teniendo datos de sus alrededores y un enfocador. Ese trato con Industrias Stark da juguetes increíbles, diría, guardando algunos accesorios en su cinturón. Sabía que te gustaría probarlos, diría sonriendo al ver que tenía razón. Agentes, si ya terminaron con su llamada a larga distancia, debemos comenzar con la misión, diría serio un hombre de tez morena, calvo y un parche en el ojo izquierdo. Sí, director Fury, diría Hill en forma de respeto. Entendido, director Fury, diría el hombre caminando hacia un círculo en el suelo. Agente, ¿recuerda el plan? Pregunta Fury serio. Investigar la base recién descubierta y recuperar cualquier arma, diría serio el hombre viendo su brazalete. Buena suerte, agente Steel, diría Fury para salir de comunicación. Así el agente Steel presiona un botón en su brazalete para que el círculo en el suelo se ilumine de color azul, así el agente sería tragado por el agujero. Se vería una noche de luna llena en su máxima belleza, así se vería un jet negro pasando por enfrente de la luna, así con un sonido de un disparo libera algo para alejarse, así se vería una bala de cañón negra cayendo en lo que parece una jungla. La bola de cañón se empieza a abrir dejando ver que se trataba de un ser humano que sigue con su caída libre sin cambiar su postura de misil, pero empieza a dar vueltas horizontales en la misma posición aprovechando su velocidad. Hill. Agente Steel está en posición despliegue, diría viendo la ubicación del castaño, pero esta solo recibiría una pequeña risa del hombre despliegue. Agente, diría viendo cómo en la pantalla se vería como el castaño se acercaba más y más al suelo, está peligrosamente cerca del suelo. Agente Steel despliegue, diría sería, pero sigue escuchando una pequeña risa. Agente. Señorita Hill, él está muy cerca del suelo, diría uno de los agentes midiendo la distancia del agente y el suelo. Hill. Vas muy rápido, Max, despliega, diría más seria. Steel. Deja de girar, así presiona un botón en su brazalete, así en su mochila salen un par de alas metálicas y un propulsor de color verde empezando a volar por encima de los árboles. Hill. Libera un suspiro al igual que algunos agentes. ¿Eres un idiota, lo sabes? Steel. Pero aún así se preocupan por mí, diría para presionar un costado del visor, así empieza a escanear su entorno. Nada, no hay rastro de la base secreta. Hill. Debería estar por ahí, todas las pistas de este último año nos ha llevado a ese lugar, diría, viendo la misma imagen que Steel en una pantalla. Steel. Cambiaré a rango espectral, diría presionando una vez más el costado de su visor, obteniendo un filtro azul en su visión. Aún nada, creo que debo regresar y tal vez, ve una muestra de espectro a un costado de su visión. Ve
veo algo, voy a revisar, diría girando hacia esa dirección, y al estar algo cerca este baja hasta casi el suelo donde aterriza, corriendo sin dificultad mientras las alas se guardan en la mochila. Así es de cerca del edificio, se daría cuenta que estaba oculto por un camuflaje. Este encaja una estaca en el suelo, donde está libera una pequeña luz invisible que escanea el edificio. Así el castaño y Gil reciben una imagen virtual del edificio por completo. Gil. Plano obteniendo, procede diría serio empezando a analizar la edificación. Steel. Este ve el edificio en su brazalete, así es de empieza a correr, así es de presiona un botón en su brazalete obteniendo un camuflaje que lo haría invisible, así es de llega a una pared y empieza a caminar pegado a esta ya que gracias a su visor vería que había cámaras. Gil. Steel en la siguiente esquina hay un ducto de ventilación y solo tendrás 1 minuto de punto ciego. Steel. Muy bien, este aún pegado a la pared, este llegaría a la esquina del edificio asomándose un poco viendo como la cámara poco a poco quita su enfoque en esa zona, así este rápidamente con fuerza arranca las rejillas, entrando al ducto y colocando la rejilla en su lugar para después de su cinturón saca una pequeña pistola que dispara un par de balas de goma que atora las rejillas, evitando que caigan, así este de otro bolsillo saca una canica, lanzándola así esta se abre por la mitad, liberando un leve pulso de sonido silencioso, sirviendo como ecolocalización para recibir un plano de las ventilaciones y habitaciones de la instalación, viéndose en el brazalete del castaño y en la pantalla de la agente. Gil. Muy bien, sigue derecho por 2 ductos más, y al tercero gira a la derecha, diría concentrada en la pantalla. Steel. ¿Te han dicho que suenas como Google Maps cuando das indicaciones? Pregunta sin detener su andar. Gil. Solo concéntrate, diría algo molesta por el comentario. Steel. Este sigue al pie de la letra las indicaciones de la mujer, así al girar a la derecha sigue por un camino cerrado donde al final tendría un rejillas. Gil. Qué raro, diría sujetándose la barbilla. Steel. ¿Todo bien? Pregunta sin detenerse. Gil. Según la ecolocalización no se detectan signos de vida, pero tampoco ningún explosivo armado, diría pensando. Steel. Seguramente los soldados están de vacaciones, ya sentí un poco de envidia de ellos, diría para dar al llegar a la redija este saca una pequeña mosca cámara viendo en su brazalete las imágenes de una habitación vacía pero con algo en medio de todo, pero también vería un símbolo en la pared de un cráneo humano pero teniendo tentáculos. Nuestros viejos amigos de Hydra han estado ocupados, diría calmado, así este presiona un botón donde el propulsor de su mochila se activa dándole gran velocidad, así este sale de ducto disparado llevándose la redija pero este aterriza de pie en silencio, así este atrapa la redija y la pone en el suelo sin hacer ningún clase de sonido para después empezar a caminar hacia el centro de la habitación. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Pregunta viendo el objeto en medio de la ubicación. Gil. No puede ser, es el Tesseract, Hydra debió obtenerlo antes de nuestra expedición a la Antártida. Steel. Pequeño y peligroso, vaya combinación este al no detectar formas de calor detrás de las paredes, estaría cerca del cubo pero de repente un holograma se presenta encima del cubo donde al ver lo que mostraba el holograma haría que el castaño reciba de golpe imágenes de su pasado, haciendo que se sostenga la cabeza, así apretando los dientes este regresa la vista al holograma sudando al verlo. Bienvenido Max Steel, diría algo malvado. Steel. Psycho, diría serio viéndolo. Psycho. Si estás viendo esto significa que mis sospechas son correctas y estás tratando de atraparme, pero siempre estaré un paso delante de ti. Steel. Este aprieta los dientes al ver esa sonrisa tan engreída en ese rostro metálico. Psycho. Pero no te sientas mal, de repente se vería como el Tesseract aumentaba su brillo, así un cilindro debajo de él se ilumina al mismo tiempo unas puertas metálicas, se abre de ambos lados del castaño, te brinde algo de compañía. Steel. Esto no puede ser bueno, diría mientras múltiples ojos rojos se iluminan al mismo tiempo. Psycho. Quiero que lo último que veas sea mi sonriente rostro. Así se dejarían ver múltiples androides idénticos a Psycho colocándose en guardia. Steel. Este se pone en guardia serio debajo de su máscara. Psycho. Androides ataquen, grita para verse interrumpido por un androide que se lanza directamente contra el castaño donde le acertaría una patada en el estómago haciéndolo retroceder. Gil. Steel, denos tiempo para poder entrar a la base central, diría junto a algunos agentes que presionaban con rapidez las teclas. Steel. Este detiene una patada así con fuerza se la arranca y como si fuera un bat de béisbol le vuela la cabeza a 3 androides, díselo a ellos. Gil. Le detiene un golpe a uno dándole una patada que lo estrella contra otros 4, se desliza esquivando un par de puñetazos, da un salto aterrizando en la cabeza de uno en suelo destruyéndola, así salta por encima de otros 2 y
y al aterrizar de un puñetazo atraviesa el pecho de uno, así usándolo como escudo ante los golpes de varios. Activar accionador violín Diriak para que en su muñeca encima del brazalete aparece un arma extraña, donde esté presionando el botón empieza a disparar, donde al contacto con los androides estos explotan de uno en uno, así saca el brazo del androide y con una patada le vuela a la cabeza. Activa sus alas partiendo por la mirada a dos androides. Con estas así sube al puente viendo la increíble cantidad de los androides. Esto es ridículo. De repente detiene un golpe de uno que venía del lado izquierdo, así golpea su cara contra la barandilla destruyéndosela. Ve como varios empiezan a escalar las paredes, así le dispara al que iría en la delantera, así provocando que caiga llevándose a varios. Se daría media vuelta protegiéndose de uno que se lanzó contra él. Gracias a eso ambos caen del puente, pero el castaño se sostiene de un borde del puente, pero ve como el androide estaba sujetándolo de pie, así se suelta sosteniéndole la cara al androide y usarlo como una tabla de surf, donde al aterrizar aparte de destruirlo usa sus brazos para destruir la mandíbula de dos que se lanzaron a atacarlo, así desvía varios golpes con estos brazos, así lanzando uno destruyendo la cabeza de dicho androide para después ahorcar a otro, separando la cabeza del cuerpo y con una patada aleja a varios con el cuerpo sin cabeza. Gil. Ya pasamos la primer barrera, faltan dos, diría seriamente viendo lo que el visor mostraba. Steel. Esquiva con un salto giratorio a la tacleada de uno que venía y con su accionador violín que empieza a destruirles extremidades, pero de repente recibe un puñetazo que lo aleja un poco, pero logra detener otro y darle un codazo en la cara destruyéndola, así toma el androide lanzándolo y le dispara creando una explosión que destruye a varios, pero sería sorprendido por la espalda ya que lo estaban sometiendo, así otro aprovechando le empieza a dar golpes en el abdomen. Con molestia le da una doble patada al que estaba enfrente y al pisar con gran fuerza lanza al que lo estaba sujetando, liberándose. Activar super salto diría para que un par de botas aparezcan en sus pies, así da un gran salto aterrizando encima de un androide y le daría una patada a uno y gracias a las botas sería alejado llevándose varios, así le barre los pies a varios que se acercan, pero de repente recibe una patada en el rostro haciendo que las botas desaparezcan, así varios empiezan a darle golpes en el suelo y el castaño solo podría cubrirse. Gil. Steel diría preocupada. Steel. Ve como ninguno lo dejaba de golpear molestándose. Acción turbo diría seriamente, así una energía verde empieza a rodear al castaño, donde los androides se sorprenden un poco para después salir volando varios, así el castaño con gran velocidad toma la cara uno estrellándolo en el suelo aplastando su cabeza. Detiene una patada tomándolo y como si fuera una hélice de helicóptero con la misma velocidad empieza a girar en su eje sujetando al androide, donde gracias a la velocidad cualquier androide que se acercara terminaba brutalmente destruido, así después de algunos segundos más el castaño suelta al androide que saldría volando cortando por la mitad a varios de sus compañeros para dañar la pared al estrellarse. Toma a uno de la cabeza y azotarlo contra otro, donde ambos terminarían destruidos, así toma un par de brazos como si fuera una lanza, atraviesa a uno, sería sujetado de las piernas derribándolo, pero toma impulso de sus brazos, así el androide que lo sujetaba de las piernas es levantado como si nada para después con un movimiento es lanzado contra varios. El castaño con un impulso de esquivando la atajada de dos y al aterrizar empieza a darle múltiples golpes a uno, donde cada golpe quedaría en el cuerpo metálico. Lo toma y con gran velocidad lo usa como escudo humano contra varios, destruyendo a varios sin detener su andar, y ve como solo sostenía un pedazo de metal. Lo lanza. Vamos chicos, ¿dónde está el reto? Pregunta en tono burlón, así corre hacia ello, donde sin detenerse lanzaba a golpes, destruyéndoles las cabezas, así al tener uno enfrente, da un salto dándole un rodillazo en la cara, destruyéndola y usando el cuerpo derriba a varios detrás él para después con un disparo de su accionador crea una explosión, destruyendo a varios así sin voltear hacia un golpe a sus espaldas, partiendo a un androide a la mitad, así ve a su alrededor donde ya no había ningún androide de pie. Gil. Libera un suspiro al ver lo mismo. Hubieras iniciado con el turbo. Steel diría un poco molesta. Steel. ¿Dónde estaría lo divertido en eso? Pregunta riendo un poco mientras la energía verde desaparece, pero un sonido lo hace voltear al Tesseract que estaba liberando rayos. Psycho.
Se te acabó el tiempo, Steel, diría así el Tesseract empieza a lanzar rayos que dañan los alrededores. Steel, eso no se ve bien. Este da un salto, llegando enfrente del cubo y al tratar de tocarlo recibe una pequeña descarga. Gil diría esperando una solución. Gil, dame un segundo, diría apresurada analizando la energía del cubo. Steel, no tenemos un segundo, diría viendo el gran daño de la habitación. Así apretando los dientes debajo de la máscara. Acción turbo, grita mientras la energía verde aparece en su cuerpo. Así acerca la mano con toda su fuerza aguantando las descargas. Gil, Max espera, grita tratando de detenerlo. Steel, no hay tiempo, diría acercando más y más su mano. Gil, agente Steel, deténgase, es una orden, diría seria. Steel, con toda su fuerza toma el cubo, separándolo de la base, liberando un pulso de energía que lo azota contra la pared, dañándola. Así, al caer la energía desaparece y se vería a inconsciente mientras el cubo cae cerca de él sacando humo. Gil, Steel, ¿sigues con nosotros? Pregunta un poco preocupada al no tener respuesta, pero Steel libera una leve tos. A duras penas queda boca arriba, quitándose la máscara con el visor dañado, dejando ver algunos rasguños y un ojo morado. Gil, la energía del cubo está por debajo del nivel de peligro. Lo lograste, agente Steel, diría viendo la firma de energía de la zona. Steel, estoy para ayudar, diría liberando algunos quejidos de dolor. Fury, felicitaciones, agente Steel, tuvo una misión exitosa. Según su estado necesita asistencia médica. Steel, necesito vacaciones, diría liberando una pequeña risa, pero se sostiene un costado. Unos días después. Fury, agente Gil, reporte del agente Steel, diría serio. Gil, el agente Steel está en sus vacaciones, diría presionando un botón en su computadora. Fury, ve la pantalla, yo pensé que iba a relajarse, diría algo curioso. Gil, para Max eso es relajante, diría riendo un poco. En un camino de tierra cerca de unas montañas, se vería como una moto pasa a máxima velocidad, esquivando todos los obstáculos en el camino, viéndose a un joven con ropas deportivas, manejando con un casco mientras liberaba risas. Así este sigue con su camino, para ver que el camino se terminaba ahí, pero ve que la próxima montaña. Así aumentando la velocidad de la motocicleta, y con el suficiente camino quita el freno. Así sale disparado, y casi llegando al final se sostiene de la parte trasera de la motocicleta. Así gracias a una roca sube por los aires, donde solo quedaría sujeto de las manijas de la motocicleta mientras sube más y más. Así al empezar el descenso se sienta de nuevo en la moto. Así aumenta la velocidad de golpe, sacando bastante humo por los tubos de escape del vehículo. Así gira un poco de lado, casi llegando a la montaña, donde al llegar gracias a la velocidad al momento de tocar con la montaña, empezaría a conducir a máxima velocidad de costado de la montaña, subiendo cada vez más y más, frenando y obteniendo un hermoso paisaje de parte de la madre naturaleza, donde se quitaría el casco para disfrutarlo en todo su esplendor, dejando ver unos ojos verdes y un cabello rubio, siendo Josh Magrat que libera un grito de emoción que haría eco por toda la zona mientras el sol se ocultaba. En esa misma noche se vería una fogata, donde le caería un par de maderas. Josh, pone un malvavisco en un palo, así colocándolo encima del fuego. Esto es vida, diría sonriendo, pero un sonido de su antebrazo lo saca de su momento. Tenía que hablar. Así presiona un botón en su mochila, donde se transforma en una computadora, donde se dejaría ver a la agente Gil. Buenas noches, Gil. Le muestra el malvavisco. ¿Quieres? Pregunta riendo un poco. Gil, qué gracioso, solo llamo para hacer mi reporte, diría algo seria y para evitar que hagas una tontería, novato. Josh, muy graciosa, pero bueno, de mi lado todo bien, gracias por preguntar. No siempre tengo un poco de vacaciones de sicarios o robots, diría para comer su malvavisco. Gil, bueno, se recuperó un objeto bastante poderoso, así que creo que eso alegraría mucho a los jefes y creo que no podrían negarse ante tu petición. Josh, viva yo, diría para poner otro malvavisco al fuego. Gil, bueno, como veo que te encuentras bien y no eres una amenaza para nadie, cambio y fuera, diría para apagar la comunicación. Josh, qué alentadora, diría para ver cómo su malvavisco se quemó. Unos minutos después se vería como el rubio entra al estacionamiento de un hotel bastante bueno. Así se vería al chico con su mochila en la espalda acercándose al mostrador. Gerente, muy buenas noches caballero, bienvenido a nuestro hotel, ¿gusta una habitación? Diría amablemente. Josh, vaya, sí que son amigables por aquí, diría sonriendo. Gerente, ¿perdone? Pregunta ya que no entendió lo que dijo. Josh, agita un poco la cabeza, digo, por favor quisiera una habitación, diría amablemente. Gerente, excelente, nuestro mozo lo llevará a su habitación y llevará su equipaje. Josh,
No es necesario, muchas gracias, diría al ver que el mozo se acerca. Así lo empieza a seguir no sin antes tomar un folleto del mostrador. Así sería guiado a su habitación amablemente por el mozo, dándole una buena propina por la amabilidad. Así el rubio deja su mochila en una silla y se acuesta encima de las cobijas, tomando el control de la mesita a su lado, colocando el canal de deportes. Veamos qué hay de nuevo, diría para colocar sus manos detrás de su nuca, pero después de ver un par de minutos ve el folleto que tomó. Así lo empieza a leer. El Museo Nacional presenta el collar de Cleopatra, el cual creó en base del amor y admiración a los gatos en relación del mito de su divinidad. Leería el rubio viendo el collar dorado con una gema verde bastante bella en forma de gato. Deja el folleto en su cama para después salir de la habitación para poco después salir del hotel, empezando su andar, viendo que ya había poca gente en las calles. Así ve su reloj. Qué raro, recuerda algo y presiona aún en siempre olvidó que son diferentes horarios y wow, el tiempo vuela cuando te diviertes, diría viendo que ya era bastante tarde. Así se dirige al museo tranquilamente y al llegar ahí no diría viendo el museo cerrado. Guardia. Colocando una cadenilla en la reja de la entrada. Lo siento amigo, vuelva mañana temprano, diría amablemente. En el techo del museo se vería a una silueta femenina con el cabello largo. Así con un movimiento dejaría ver sus garras con las cuales con maestría coloca una de ellas sobre el cristal y sin dificultad corta el cristal del tragaluz en un agujero perfectamente circular lo suficientemente grande para entrar y con una sonrisa pega sus dedos a la zona cortada y como si fuera un poderoso pegamento lo quita de la zona y con cuidado lo deja en un costado en el suelo. Josh. Se estaba retirando al no poder llegar a ver dicha exhibición nueva del lugar, pero gracias a sus oídos mejorados escucha el corte de un cristal templado. Así vería el techo del museo donde a primera vista no había nada visible gracias a la oscuridad de la noche, pero gracias a la tecnología en su cuerpo sus ojos podían ver más allá de lo común y ahora no eran la excepción, ya que veía a una figura femenina entrar al museo a través del tragaluz. Ya es algo tarde para el limpiacristales, diría para ir a un callejón oscuro y al asegurarse de no ser visto ve su reloj. Se acabó el descanso, diría para presionar su reloj y libera una onda de electricidad verde que cubre por completo el cuerpo de Josh, dejando ver su traje de agente y también el cambio de sus facciones y el color de su cabello y ojos, dejando ver al agente Steel. Max. Da un salto tan fuerte que llega al techo del edificio de un lado del museo, para después activar su camuflaje con solo presionar un botón en su Biolink y así se lanza entrando por el mismo agujero en el tragaluz. Dentro del museo se vería a la silueta femenina aterrizando en medio de la exhibición egipcia y con una sonrisa presiona su antifaz donde los agujeros para los ojos se iluminan de azul y así en el suelo aparecen varias líneas naranjas siendo un sistema de alarmas, pero esto solo le saca una sonrisa a la mujer, la cual se lanza hacia los láseres donde da una voltereta cayendo en un pie en uno de los huecos para después lanzarse aterrizando de una mano y con un impulso llega a otra zona segura estando de puntillas como una bailarina donde da una vuelta de carro evitando el láser y así da un último salto llegando enfrente de la exhibición del collar egipcio y con una de sus garras hace un agujero lo suficientemente grande para meter la mano y con cuidado lo saca admirándolo. Ven con mami, o has estado muy lejos mucho tiempo pequeñín, diría en tono alegre la mujer al ya tener el collar en manos, pero de la nada siente como alguien la toma de la muñeca. Max. Le pediré que no toque nada de la exhibición, diría para regresar a ser visible sin soltar el agarre en la mujer. Oh vaya, al parecer lugar tiene un héroe bastante encantador, diría en tono coqueto la mujer sonriendo. Max. Estoy de vacaciones así que te agradecería si lo dejas en su lugar y yo pueda regresar a dormir, diría en tono bromista pero con una mirada seria. Lo siento cariño, pero esta gatita no es tan fácil de domar, diría la mujer para que su guante saque electricidad que solitaria el agarre del héroe. Así le da una patada en el pecho alejándolo. Max. Da un giro en el aire y aterrizar en una mesa, así gracias a sus ojos mejorados vería los láseres para después ver a la mujer. Nos vemos guapo, diría la mujer para dar un salto en un hueco de los láseres. Max. ¿Te vas tan pronto? Pregunta para disparar un gancho en el techo, así se columpia hacia la mujer donde saltaba, así le daría una doble patada llevándola a una exhibición sin tanta seguridad y así atrapa el collar. Apenas nos estamos conociendo, diría para guardar el collar en su cinturón. Muy bien Encanto, bailemos, diría la mujer para sacar sus garras gatunas y lanzarse contra él tratando de darle un corte. Max. Gracias a su entrenamiento los esquiva pero un par de daría en su mejilla y en la camisa. Y dime, ¿quién es el patrocinador? Pregunta curioso para tomarla de la muñeca, así empieza a dar vueltas.
Esta gata trabaja sola, diría la mujer para tomarlo de la muñeca, evitando ser mandada a volar así, le sigue el paso con el gira y al frenar le barre los pies. Max. Este rápidamente se levanta de un salto así y esquiva un par de atajadas para a la tercera la toma del brazo y la azota contra el suelo. Bien, entonces eres la típica chica que solo toma lo que quiere, diría mientras la somete. Es una horrible manera de resumirme, cariño, diría para tomarlo del cuello con sus piernas así y esta le da un toque eléctrico en el cuello pero al parecer lo resiste y con fuerza la lanza contra una pared. Y dime quién eres, diría sonriendo acomodándose el cabello. Max. Aparte del tipo que te llevará tras las rejas, diría en tono bromista así se lanza contra ella pero en medio camino esquiva una patada giratoria. Llámame Max Steel, diría sonriendo para barrerle los pies. Max Steel. Ja, suena a película de acción antigua, diría mientras se levanta de un salto así se lanza contra él para tratar de arañarle la cara. Max. Este la toma de la cintura levantándola para evitar los arañazos así este la lanza al cielo. Di lo que quieras, copia de Gatúbela, diría para tomarle una pierna y azotarla contra el suelo. Llámame Gata Negra, diría sonriendo mientras se quita cabello de la cara con un suspiro, así está gira en el suelo dándole una patada en la cara a la gente. Max. Este se recupera para bloquearle un corte y detener su otra mano evitando que reciba un corte. Gata Negra. ¿Qué pasa, Steel? ¿Acaso el gato te comió la lengua? Pregunta en tono coqueto aplicando fuerza. Max. Este sonríe así y de su brazalete sale un gancho que lo lleva al techo a gran velocidad sorprendiendo a la mujer donde al ver al cielo esta sería sujetada de pies y brazos por una soga donde aunque aplicaba fuerza esta no podría romperla. ¿No sabías que la curiosidad mató al gato? Pregunta en tono bromista así una lámpara lo apunta. Quieto, dirían tres guardias con armas en mano sin perderlo de vista. Gata Negra. Se acabó la fiesta, compañero, diría en tono bromista la mujer mientras afila una de sus garras. Max. Wow, tranquilos, soy Max Steel y solo estoy deteniendo a esta mujer que quiso robar el collar egipcio, diría tratando de relajar el ambiente con sus manos levantadas. Gata Negra. Esta sonríe así se levanta de un salto, sorprendiendo a todos ver por ellos tigre, diría para darle un empujón a Max, acercándolo a los guardias así con un gancho que se encaja en el techo, esta sale disparada contra un cristal atravesándolo y saliendo del lugar. Max. Este revisa su bolsillo notando que no está el collar. O no te irás, diría para dar un salto, saliendo por la misma ventana así llega a un techo donde gracias a sus ojos, vería las huellas de la ladrona y al hacer zoom este la ve corriendo de techo en techo donde a gran velocidad la empieza a seguir. Gata Negra. No te rindes jamás, ¿cierto? Pregunta algo bromista al verlo detrás de ella. Max. Lo siento pero olvidé pedirte el número, diría sonriendo mientras la alcanza así con un salto se abalanza encima de ella donde la sujeta de ambos brazos encima de ella. Gata Negra. Veo que no eres nada común, Steel, diría sonriendo. Max. Y tampoco soy permisivo, te tengo donde quiero, diría tranquilo sonriendo al tenerla sometida. Gata Negra. Esta sonríe, estás muy equivocado, cariño, yo te tengo donde quiero, diría sonriéndole. Max. ¿Que tú qué? Pregunta sorprendido pero sin tiempo a reaccionar. Este recibe un beso en los labios de parte de la ladrona así y este, sin poder reaccionar al separarse, recibe una fuerte patada en la mejilla que lo lanza fuera del techo y este cae en un contenedor de basura. Gata Negra. Está en el borde del techo, lo ve caer y sonríe mientras se lame los labios así rápidamente empieza a alejarse del lugar. Max. Este sale del contenedor quitándose basura de encima. Ese no era el resultado que estaba buscando, diría mientras se acaricia los labios viendo un poco de labial de la mujer donde esta rápidamente sube de nuevo al techo y aunque trataba de encontrar un rastro este no llegaba a nada, así trató toda la noche pero sin ninguna pista de aquella ladrona. Al día siguiente en un aeropuerto. Josh. Este libera un bostezo ya que estuvo tratando de encontrar a esa mujer toda la noche pero no tuvo éxito. Gata Negra 1, Max Steel 0, diría mientras se soba el puente de la nariz tratando de mantenerse despierto ya que hoy regresa al trabajo. Ladrón. Se escucha una voz femenina a lo lejos tomando la atención de Josh, donde este al levantar la mirada vería a un hombre de ropas negras y capucha corriendo con un bolso de mano tratando de evitar a los guardias, pero este no contaba con un fuerte derechazo en la cara que lo haría caer. Josh, ¿robar en un aeropuerto? No creo que seas muy listo, diría para tomar un bolso así una mujer llega a un lado de él. Supongo que esto es suyo, señorita, diría para ofrecer el bolso. Oh, muchas gracias, tengo cosas muy valiosas en este bolso que odiaría perder, diría en tono amable la mujer, la cual tenía cabello blanco en una cola de caballo, una chaqueta y jeans negros y una camisa roja. Josh, no se preocupe, ya todo terminó, diría mientras ve cómo los guardias se llevan al ladrón. Oiga, usted me parece conocido, ¿lo conozco de algún lado?
Pregunta algo curiosa sonriendo. Josh. No lo creo, no soy alguien con tanta suerte con alguien tan linda, diría sonriendo rascándose la nuca donde ese gesto le saca una leve sonrisa a la mujer. Soy Josh. Josh McGrath diría ofreciendo su mano. Felicia Hardy mucho gusto diría sonriendo estrechando su mano. Josh. Es un lindo nombre Felicia diría sonriendo. Felicia. Muchas gracias. Oye Josh, me gustaría recompensarte con algo por ayudarme con mi bolso diría algo apenada. Josh. ¿Te parece si lo resolvemos en el avión? Veo que vamos para el mismo lugar diría sonriendo. Felicia. Esta se da cuenta de los boletos de ambos y ríe un poco vaya casualidades y por supuesto que podemos llegar a un acuerdo diría sonriendo acomodándose el cabello. Josh. Me parece perfecto diría sonriendo así le ayuda con su equipaje donde ambos suben al avión. Fin del capítulo.